Presentado inicialmente en Francia como Simca, el Chrysler 150 lo hacía en España como el coche que se abría paso al nuevo mañana del automóvil. Algo que resultaba ser cierto, ya que este descendiente directo del Simca 1200 sobresalía por su racionalidad, comodidad, amplitud y seguridad. En el caso del SX, ya bajo la marca Talbot, la servodirección, el cambio automático, el ordenador de a bordo y el programador de velocidad lo convertían en el turismo más equipado de la producción nacional. Un lujo y equipamiento desconocidos hasta entonces, que suponía, además, lo más parecido a la conducción autónoma hace más de 40 años. La historia que hoy os propongo no es fácil de contar. Es la de un coche que se comercializa bajo varias marcas a lo largo del tiempo o dependiendo del ámbito geográfico, y que por si fuera poco adopta diversos nombres. Pongámonos primero en situación. A comienzos de los años 70, Chrysler era el tercer constructor norteamericano por volumen de producción y el que más tarde había empezado su expansión por Europa. Tras hacerse con el control de Barreiros Diesel, de Simca y del grupo Roots, disponía de centros productivos en España, en Francia y en el Reino Unido. En el país vecino, y en plena crisis del petróleo, su oferta de turismos adoptaba todas las disposiciones mecánicas conocidas. Mientras que el Simca 1000 era un todo atrás, el 1100 era un todo delante. Con el propulsor delantero y la tracción en el otro extremo, nos encontramos con el 1301 y 1501 y con los Chrysler 160-182 litros. El Baguera ponía una nota de exotismo en la gama con su motor central. ¿Cómo sería técnicamente el futuro modelo medio, que entonces estaba en pleno proceso de gestación? A comienzos de 1975, la prensa especializada despejaba esta duda. Como parecía lógico, el futuro 1300 europeo de la multinacional estaría basado en el Simca 1100, por lo que dispondría de un motor delantero emplazado transversalmente. Del excelente e innovador 4 metros tomará también las suspensiones por barra de torsión en el eje delantero, el portón en la zaga y los asientos traseros abatibles. No sería hasta el verano de ese año cuando se daba a conocer a los Simca 1307 y 1308, en los que la última cifra hacía referencia a su potencia fiscal en Francia. Más que un sucesor del 1100, nuestro 1200, se trataba de una clara mejora de este en prácticamente todos los aspectos. La seguridad y la economía habían adquirido una importancia prioritaria en su desarrollo. El verdadero sustituto de las berlinas Simca de 1300 y 1500 centímetros cúbicos estará provisto de elementos ya incorporados en otros coches franceses. Los parachoques plásticos del Renault 5 y las 6 ventanillas laterales vistas en los Citroën GS y CX. El debut ante el gran público tenía lugar en el Salón del Automóvil de París, celebrado en el otoño, donde será la vedette del certamen. Por esas mismas fechas, un Alpine que nada tenía que ver con Renault será también el protagonista principal de la Feria de Londres. Estábamos, obviamente, ante la variante británica. La comercialización en Francia de estos pesos medios comienza en el mes de octubre, inicialmente en 3 versiones. Tanto el 1307 GLS como el S equipan el motor de 1294 centímetros cúbicos, ya conocido en la marca. Para el primero se anuncian 68 caballos, para el segundo 82, al emplearse 2 carburadores de doble cuerpo. La estrella de la gama será el 1308 GT, dotado de un inédito motor de 1442 centímetros cúbicos y 85 caballos, derivado del anterior, el mismo que montará el Simca 1200 Ti español un año más tarde. Es sobrio en el gasto de combustible y a pesar de su escasa cilindrada, ofrece unas prestaciones comparables al más potente de los Renault 16, al que además aventaja en espacio interior. Su equipo general es absolutamente excepcional, como publicaba Autopista.
Los elevalunas eléctricos delanteros, los lavafaros, la calefacción para las plazas posteriores, el manómetro de aceite o la luz antiniebla posterior hacían que la revista se preguntase: ¿hay algún constructor de grandes series que ofrezca todo este equipo incluido en el precio final? Entre los fabricantes franceses, este alumno aventajado debería competir con las versiones superiores del Citroën GS, del Peugeot 304 y del Renault 12. Otras opciones que podía barajar un conductor medio europeo en un mercado libre podían ser un Fiat 131, un Ford Taunus o un Opel Ascona. El éxito es arrollador y en las factorías de Poissy, en las cercanías de París, se llegan a producir 1.200 unidades diarias. No solo es un éxito de ventas. Los 1307 y 1308 son elegidos por 49 periodistas coche del año en Europa en 1976. El brillante automóvil del grupo Chrysler lograba imponerse a la gama de acceso de un fabricante de prestigio, la primera serie 3 de BMW, y al buque insignia del principal productor francés, el Renault 30 TS de 6 cilindros. Desde el momento de la presentación de este Simca, Chrysler España había comunicado su intención de incluir al nuevo modelo entre los planes productivos de la planta madrileña de Villaverde. Todo era cuestión de tiempo, una cuestión que se demoró prácticamente 2 años. En nuestro país aparecería con ligeras modificaciones y actualizaciones, pero lo más destacado es que su denominación sería distinta. Además, aunque sus homólogos galos están firmados en la parte delantera por Chrysler, en España desaparece cualquier alusión a Simca. El número 150 sugiere quizá una cilindrada de 1500 centímetros cúbicos que se llega a rozar en las motorizaciones más potentes. La puesta de largo tiene lugar en la Feria de Barcelona durante mayo de 1977, donde sería la principal novedad de los 5 constructores nacionales, relegando a un segundo plano al Renault 5 Copa de Fasa. Para reforzar su presencia en el salón, Chrysler mostraba el RSV, un prototipo de seguridad realizado en Estados Unidos sobre la base del 1308 y al que la nota de prensa consideraba el coche más seguro del mundo. La presentación ante los medios especializados de esta novedad largamente esperada se lleva a cabo en Menorca en el otoño. Los periodistas no escatiman elogios para este 1200 mejorado y ampliado en 30 centímetros. A este coche tan actual es difícil encontrarle defectos graves, pocos cardos aparecen en este esmerado ramo de flores. Está pensado para el automovilista de los años 80, que exige confort, prestaciones y economía, pero que no quiere como consecuencia de ello un mantenimiento costoso o frecuente. Su seguridad activa es intachable, con una estabilidad excelente, debido a su generosa batalla y a sus anchísimas vías. Lo peor valorado en la toma de contacto es el calor que se genera en el habitáculo, causado por la amplia superficie acristalada. El coche para un mañana nuevo se ponía a la venta a finales de septiembre. Hacía su aparición en España, un país prácticamente cerrado a la importación de vehículos, cuando en el mercado común se habían comercializado más de 300.000 unidades. Lo primero que destaca el fabricante es su elevada seguridad, mostrando una hipotética y escalofriante colisión frontal a nada menos que 80 km/h, de cuyas consecuencias no se nos informa. En todo caso, el 150 dispone de zonas de deformación programada, 5 arcos de refuerzo, cinturones retráctiles activados por inercia, faros halógenos, luneta térmica y columna de dirección fragmentada en 3 tramos. El confort, el equipamiento y el lujo tampoco se pasan por alto, al incluirse en la versión más sofisticada los elementos ya vistos en su equivalente francés, a los que habría que añadir el limpiaparabrisas trasero. La oferta española estará formada por 4 versiones. El GLS y GLS Comfort equipan el motor de 1294 centímetros cúbicos y los S y GT, el de 1442, ambos empleados en sus parientes. No se verá aquí el propulsor de 2 carburadores, que desaparecerá prematuramente del catálogo francés. La principal innovación técnica en todos ellos será el encendido electrónico sin contactos.
Al igual que en el país vecino, el 150 se encuadra entre los Simca 1200 y las berlinas Chrysler de clara inspiración americana. Pero mientras que en su país de origen el Simca es claramente un coche medio, por estos lares se sitúa en la categoría medio-alta. Así, su fabricante apunta directamente al SEAT 131, que carecía prácticamente de rivales, aunque entre sus contendientes figurarán también el GS y el Renault 12. El 150 en España es un hijo más de la transición. Y lo es porque comienza a rodar el año de las primeras elecciones generales desde 1936, el de la legalización del Partido Comunista y el de los pactos de la Moncloa, con los que se pretendía combatir una inflación que superaba ese ejercicio el 25%. Pronto consigue también el galardón de coche del año en nuestro país, entre los presentados durante la temporada 77, al superar en los puntos al nuevo SEAT 127 y al 128. Poco después se inicia una campaña publicitaria en la que el 150 aparece como el coche universal, lo cual es una verdad a medias. Era más bien un coche europeo, ya que no se fabricará, como sucedía por entonces con el Horizon, en los Estados Unidos. Eso sí, sería ensamblado en Colombia con componentes procedentes de España y comercializado allí como Doge Alpine. Las siguientes novedades en esta familia se vuelven a mostrar en el Salón de Barcelona, esta vez en 1979. Se presentaban allí los 150 LS y SX. El primero es una interesante versión de acabado simple y apta para el uso de gasolina normal de 90 octanos, unas 5 pesetas más barata por litro que la Super de 96. Montará el motor de mayor cubicaje, pero con una potencia reducida a 75 caballos. Por su parte, el SX era la réplica española del lujoso Simca 1309 SX, dado a conocer en el Salón de París el otoño anterior. Al igual que la variante francesa que coronaba la gama, la dotación del de Villaverde será completísima. Al equipamiento del GT se añadía el techo de vinilo, la dirección asistida, las llantas de aleación, una caja automática de 3 relaciones, el cierre centralizado y el controlador de velocidad de crucero, toda una novedad en la producción española. Su elástico motor, del mismo tipo que los existentes, crece hasta los 1592 centímetros cúbicos, aunque solo ganaría 3 caballos, declarándose 88. Llegaba a una cilindrada similar a la del Renault 18, presentado la temporada anterior, y a la del 131, ofrecido entonces también con cambio automático. Esta versión tan especial la analizaremos en detalle en el segundo vídeo, aunque en este caso sea un Talbot. ¿Talbot? Las dificultades financieras del gigante del Pentastar le habían obligado a deshacerse de sus activos en el viejo continente, por lo que Chrysler Europa pasaba a formar parte de PSA, Peugeot Citroën, en el verano de 1978. La imposibilidad de usar el nombre de un propietario que ya era historia hacía que PSA resucitase a una marca carismática. Como podíamos leer en la prensa, desde el 10 de julio de 1979, todos los modelos fabricados por el antiguo patrón pasaban a denominarse Talbot. En España, los turismos madrileños habían lucido el sello o el emblema de Barreiros, Doge, Simca, Chrysler y ahora Talbot. Todo en 15 años. El espíritu automovilista de la nueva firma, su leyenda, su prestigio, su victoria en Le Mans y su vocación por la perfección no lograrían frenar el desconcierto y la desconfianza entre los usuarios. Y es que de un plumazo, el Chrysler 150 se convertía, como por arte de magia, en el Talbot 150. El siguiente hito en esta historia nos lleva a Alemania, ya que en el Salón de Frankfurt celebrado en septiembre de ese año 79, nuestro invitado se pone al día para afrontar el arranque de la nueva década. Para añadir mayor confusión al relato, el Talbot, el sustituto de los Simca 1307, 1308 y 1309, recibe en la Europa continental el nombre de 1510. Menos en España, donde el 150 seguirá conservando su nombre y su primitivo aspecto hasta la primavera. Y es que las modificaciones del 1510 aparecían en nuestro país en abril de 1980.
El coche de un mañana nuevo, el coche universal, el nuevo Talbot, se presentaba ahora a través de una poderosa campaña promocional, como un felino. Esta evolución afectaba principalmente a su aspecto exterior. En el frontal, que recordará al del Horizon, se variaba la inclinación de la calandra y los faros, y el anagrama con la marca se sitúa en la parrilla en lugar de en el capó. Los paragolpes, de distinta forma y en color negro, hacen que la longitud aumente ligeramente. El delantero incorporará un faldón que permite que mejore el coeficiente aerodinámico. Las ópticas traseras ganan tamaño, son más envolventes y lisas e integran la iluminación de la matrícula. El habitáculo aparece ligeramente retocado, con nuevos guarnecidos en las puertas y pilares, y se incluye un espejo retrovisor regulable desde el interior en las versiones más equipadas. Se elimina de la oferta la cilindrada de 1300 centímetros cúbicos y esta se reduce a 3 versiones. El conocido LS, un GL con el motor de 85 caballos y el SX, que completa su sibarítica dotación con un ordenador de viaje, otra primicia en nuestro mercado. En el verano reaparecen las siglas GT, pero esta vez el Gran Turismo estará dotado del bloque de 1600 centímetros cúbicos y de un cambio de 5 velocidades, procedente del Citroën CX. Su equipamiento, a base de opciones, podría igualar al del más burgués y convertirlo virtualmente en un SX que curiosamente sería ofrecido con este tipo de transmisión manual, eliminándose entonces el controlador de velocidad. Antes de que finalice esa temporada, se comercializa el SPL, una escasísima serie especial dotada del motor de 1600 centímetros cúbicos, pero con carburador monocuerpo y 73 caballos, repartidos en solo 4 velocidades. Lo más destacado del año 81 es la presentación en España, a comienzos de año, del Talbot Solara, un derivado del 150 con carrocería de 3 cuerpos, destinado a aquellos compradores más clásicos, cuyos gustos no entraban por una quinta puerta. Nuestro protagonista todavía sigue estando muy presente en los medios escritos durante los meses venideros, pero desde las altas esferas se comienza a arrinconar al 150 en favor del Solara, con mayor capacidad de representación. No debemos olvidar que en esa categoría los R18, hacia donde dispara Talbot, y los 131 son sedanes de 3 volúmenes. La última versión de esta saga aparece en abril del año 82. Se trata del GT2, equipado con la mecánica de 1600 centímetros cúbicos, para la que ahora se anuncian 90 caballos, y dotado de 5 velocidades, faros de niebla, llantas de aleación, tapicería específica, 2 retrovisores exteriores y unas llamativas franjas laterales. Al otro lado de los Pirineos, el 1510 abandona las listas de precios en el verano. Durante la temporada 83 se incluyen las últimas modificaciones. Los asientos serán más envolventes, aunque menos voluminosos, lo que permitirá aumentar el espacio para los pasajeros de las plazas traseras. Se monta también una nueva caja de cambios de 5 marchas, procedente del banco de órganos de PSA, compartida con el BX y con el Horizon. El Talbot 150 aparece al final de sus días, cosas del destino, como un versátil derivado de los prestigiosos Solara. Una versatilidad que se llevaba hasta las últimas consecuencias. El último catálogo comercial lleva el año 84 en su reverso y en él aparecen solo 2 versiones. El GL y el GT2, ambos con 1600 centímetros cúbicos y con 5 velocidades, aunque para el más modesto se anunciaban solo 70 caballos. En las listas de precios de la prensa del motor dejamos de ver al 150 en abril del año 85 y solo en su variante más deportiva. Le sobreviviría unos meses más su clon británico, el Talbot Rapier, denominación que había reemplazado a la de Alpine. Lo advertí al principio. Esta es una de las historias más enrevesadas de cuantas os he contado. Si habéis llegado hasta aquí en este viaje, os lo agradezco y os felicito por vuestra paciencia.